Bueno, entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, la idea un poco de la clase de hoy, como les estaba diciendo antes de empezar a grabar, es terminar de atender un poco esas dudas o esas, ¿verdad? Esas consultas que tengan, ya sea con ejercicios o ya sea con la materia, algo que no les haya quedado del todo claro. Entonces, ¿verdad? Para que se puedan, este, preparar mucho mejor para el examen. Sé que todavía no se han preparado completamente, pero ya ahora sí tienen como alguna idea un poco más con respecto a eso. Igualmente, ahí yo voy a estar, digamos, voy a empezar a revisar un poco las cosas. Este, Ahí para que lo tengan presente. Igual, ahí me pueden estar contactando por WhatsApp al grupo. Ok, tratemos de que sea mucho más al grupo en caso de que tengan alguna duda para este examen final y ver un poco esas cuestiones. Ok, esa sería un poco la idea de esta última clase. Entonces, si gustan, hay alguien que tenga alguna duda, pregunta final, cosas. Ujú, Yo, profe, tengo una duda puntual ahí con un ejercicio que está en uno de los videos de la cátedra. ujú. Voy a pasarlo por el grupo. Ok, perfecto. Entonces, voy a empezar compartiendo. Profe, yo también Ajá, con un ejercicio de un examen, ok, también lo voy a pasar por el grupo. perfecto. Entonces, vamos a ver, eso es física uno, este es el de física 2. Ajá. Ok, Felipe. Profe, la duda es más que todo con las direcciones digamos, es más que todo sobre el punto A y el punto B, no, no en cuanto a resultados, sino en cuanto a direcciones. Em, Porque, bueno, hay una solución. Ajá, Salía, por ejemplo, que el campo magnético de la varilla iba en menos K ¿correcto? y el diferencial bueno, sí, perdón, el vector de diferencial de área de la espira va también en menos K, pero eso no lo vi como muy bien, como muy claro. Ok, acuérdense que la dirección de la varilla nosotros la podemos poner hacia donde nosotros queramos. El vector área. Si quieren, lo podemos poner hacia K positivo o hacia K negativo. ¿Ok? Eso dependiendo de hacia dónde nosotros queramos observar la varilla. Si la varilla nosotros la observamos de esta manera, ¿ok? Entonces la varilla tendría, seguimos con la mano derecha y ahí escogemos la dirección hacia dónde iría el vector área. ¿Ok? La espira o la dirección de la espira la daríamos así. En cambio, si vamos así, entonces el vector área iría hacia adentro. Sí. ¿Eso en qué nos va a influir? Bueno, eso nos influye en el caso de que el flujo magnético va a ser igual a V punto diferencial de área. ¿Ok? Entonces, si acá esta parte nos queda que ese producto punto entre los dos vectores, o si los dos vectores van a ser paralelos, nos quedaría uno. Y si el producto punto van a ser antiparalelos, entonces nos quedaría menos uno. Por eso escogemos el dirección, por simplicidad,
la dirección del vector área es la misma dirección del vector campo magnético. ¿Eso le quedó claro? Sí, profe, perfecto. Ok. Ahora, como el campo magnético, como la corriente en el alambre va para arriba, usted lo sigue con el dedo gordo y vea que el campo magnético va a ir dando la vuelta alrededor de esa corriente. Eso significa que el vector campo magnético básicamente iría así. ¿Me sigue? Entonces, en el lugar donde se ubica la placa, o donde se ubica el... Ay, ¿cómo es que le dije? Hacia donde se ubica la espira, vea que el campo magnético está entrando. Entonces, acá el campo magnético entra. ¿Ok? Esa sería la dirección que vamos a tener del campo magnético. Sí, Profe, entonces, digamos, una vez que uno define la dirección del campo, uno respecto a esa dirección también toma la dirección del diferencial de área. por simplicidad, para que el flujo me dé positivo, sí. Ah, ok, ok. Ujú. Entonces, eso más que todo es una, digamos, una cuestión de comodidad para que las cosas den positivas. Exacto. Lo del campo magnético sí le quedó claro por qué va en la dirección de menos K. Sí, eso todo bien. Ok, excelente. ¿Alguna otra duda del ejercicio? Quería que resolviéramos Eh, algo más. no, era más que todo eso, profe, las direcciones, sí, porque si no, no daba. Ok, perfecto. Vamos entonces con el siguiente. Ujú. Ok, Isa. Profe, eso era lo de las direcciones y Ujú. los ángulos. Ok. Sí, ahí vi que eso me lo había preguntado ahora temprano, un poco. Ajá, sí. Ok, lo primero, ahora sí, ya tengo, digamos, ahí lo hice con el dedo, por eso la línea no me salió en la foto que le mandé, la línea no me salió tan recta, ¿ok? Pero ahora sí, ya lo puedo hacer un poquito mejor. Primero, vamos a definir acá, entonces, nuestra, nuestra normal, ¿ok? Esa línea va a ser la recta normal. ¿Cuál era la recta normal? Bueno, la recta que va en la dirección del vector área sobre una de las caras. Y recuerden que esa dirección siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces ahí tenemos un ángulo de 90 grados. Sí. Ahora, acá nos dicen el halo de 22 grados es un fenómeno óptico, etcétera, etcétera. Ajá. Y nos dice, suponga que un rayo de luz solar incida a 45 grados sobre uno de esos cristales hexagonales. Entonces nos dice que el ángulo de incidencia es de 45 grados. ¿Qué significa eso? Que acá el ángulo, acuérdense en que el de incidencia siempre lo medimos a partir de la recta normal. En este caso no importa, como son 45 grados, entonces da lo mismo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora, acá el ángulo refractado, recuerden ustedes
que si paso de un medio de un índice de refracción más pequeño a uno más grande, el haz se acerca más a la normal. ¿Ok? Entonces, el ángulo refractado va a ser más pequeño de 45 grados. ¿Estamos? Entonces, este ángulo de acá sería el ángulo refractado. Igual, podemos calcularlo. ¿Cuál sería ese ángulo refractado? Sabemos que N1 por el seno del ángulo incidente es igual a N2 por el seno del ángulo refractado o el seno del ángulo cita 2. ¿Ok? El uno yo me refiero al donde proviene y 2 de donde sale el haz de luz una vez que se refractó. Entonces, en este caso, sabemos que N1 es del aire, eso vale 1. Cita 1 sería 45 grados y N2 sería 1,31. Entonces, para calcular cita 2 lo despejamos. Este N2 pasa a dividir y en lugar del seno, la función inversa sería el arco seno, que en este caso sería el arco seno, o como en la calculadora se ve, seno al menos 1, ¿verdad? No es 1 sobre seno, sino ese otro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, entonces, cita 2 sería el arco seno de 1 por el seno de 45 entre N2, que sería 1,33. ¿Y con qué ángulo entonces se estaría refractando? Isabela. Bueno, es 1,31, profe. Y me dio Ah, treinta y sí. dos coma sesenta y siete. Ok, 1,31. Muchas gracias por la observación. ¿Y dio cuánto? 32,67. 67 grados. Excelente. Entonces, ese va a ser el ángulo con el que se refracta acá, con 32,67 grados. ¿Ok? Y ojo acá. Ok, ¿cuál era la duda que tenía con la parte A? Que fue lo que me preguntó Sí, en la mañana. ajá, sí, como han de sacar. Y creo que también preguntan que la de salida del cristal. Ok, O sea, entonces para eso vamos a hacer lo mismo. Acá yo voy a colocar entonces lo que sería la normal. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el ángulo refractado? Vea que este es el ángulo con el que incide en el otro lado. Y en este caso, el ángulo refractado, voy a hacerlo de otro color. El ángulo que se refracta acá tiene que tener un ángulo mayor al ángulo de incidencia. ¿Por qué mayor?
porque estamos pasando de un índice de 1,31 a un índice de 1. Como el índice al que pasa es más pequeño, el ángulo refractado va a ser más grande. Sí. Sí, profe. Entonces, aquí vean que yo no estoy haciendo mediciones de nada. Simplemente lo que estoy haciendo es un poquito esa estructura que tendríamos ahí. Estamos. Entonces, ahí ese sería entonces el diagrama. El diagrama serían básicamente esos haces de luz que estaría poniendo en verde y en ese, no sé, como morado, lila, por ahí. ¿Ok? Sí, Entonces profe, es, ya me quedó claro. ok, ese sería el camino que va a seguir la luz. Ahora, si aquí queremos conocer cosas, ¿qué propiedades? Porque esto es bueno que ustedes recuerden, ¿verdad? ¿Qué propiedades nos podemos o qué propiedades podemos utilizar para calcular este ángulo de acá? El ángulo de incidencia en la parte derecha del halo o mejor dicho, del cristal de hielo. ¿Qué propiedades se les ocurre? ¿Alguien? Como para hacer un poquito más este video. Este, para hacer un poquito más este ejercicio. Primero, ¿cuánto mide ese ángulo de ahí? Eso es lo que quiero que ustedes observen. Acá podríamos trabajar un poco con estas normales y con el ángulo que se me forma aquí en medio de las dos normales. Ok, pero esa propiedad casi no me acuerdo. Otro- Ujú. Ahí les estaría un poco bateando. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de acá? 57,33. Excelente, 57,33. ¿Ok? Este ángulo de acá, ¿cuánto mide? 120 igual. 120. Excelente. Entonces vean que podemos calcular cuánto mide este ángulo de acá. ¿Cómo podríamos calcularlo? Noten ustedes que en este caso yo puedo agarrar esta figura, que esa figura de ahí, ¿qué es? Eso sería un cuadrilátero, o sea, una figura de cuatro lados. Y sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero son 360 grados. A esos 360 le restamos 120, 120 y 57,33.
Y eso nos queda que este ángulo de acá sería un ángulo de 62,67 grados. ¿Ok? Por lo tanto, este ángulo de incidencia, cita de incidencia uno, voy a ponerlo así, prima, que sería el ángulo con el que incide al lado derecho, sería 62,60, bueno, 90 menos 62,67, que me da un total de 27,33 grados. ¿Me siguen, Sí, compañero? profe. Sí, Sí, claro. ok. Igual si ustedes saben que entre esta y esta, que era lo que les estaba diciendo, entre esas dos, este ángulo de acá, entre esos dos normales, el ángulo que se forma es de 120 grados. Comprobémoslo. 27,33 más 32,67 menos 180, eso me da 120, sí. ujú. Pero esa propiedad, por lo menos, yo casi nunca me acuerdo de ella. ¿Ustedes sí se acuerdan? Ok. Entonces ahí ya tenemos cuál sería ese ángulo de incidencia. Y para poder calcular en la cara de salida, lo que vamos a usar sería meter eso acá y el 1 y el 1,31 se cambian. Entonces, para calcular ese ángulo, nos dicen, ahí lo podemos calcular. Ujú. Ok, aquí en el punto D, lo que nos dicen es que si nosotros aumentamos o disminuimos este ángulo, vea que si lo disminuimos, este ángulo se hace más pequeñito. Lo cual, como este serían de 120, hace que este otro ángulo de acá se haga más grande. Entonces, al disminuir, se logra el fenómeno de reflexión. Se podría lograr el fenómeno de reflexión total interno en la otra cara. ¿Ok? Isabela, ¿alguna otra duda de este ejercicio? No, profe, ya todo me quedó claro. Muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Los demás? ¿Alguien con alguna otra duda? Ok. Vamos acá entonces con el siguiente. ¿Quién? Ah, bueno. Fernando. ¿Fer? ¿Qué es? ¿Fernando o Ah, Fernando? ¿Cuál era la duda en este? Este me lo llegaron a preguntar ayer en consulta, me parece. Mm. Ok. ¿Fernanda?
¿Qué dudas tenía de este, compañera? En el punto A, Ajá. me gustó un poco sacarlo. Al final creo que sí lo saqué, pero no sé si está bueno. No sé si usted lo podría hacer y explicarme un poco, porque sí me enredó un toquecillo. Tuve que buscar ayuda de otro lado para poder hacerlo. Ok. Recuerden cuando nosotros definimos la corriente de desplazamiento, que era aquella corriente ficticia. ¿Ok? La corriente de desplazamiento es la corriente ficticia que nosotros habíamos definido. Y esa, si no me equivoco, la fórmula era epsilon cero por el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Ok? Recuerden que no es una corriente en el sentido estricto de la palabra, porque no son cargas moviéndose, sino es en realidad un campo magnético que varía en el tiempo. ¿Ok? Para ello, voy a ir un momentito acá, nada más para comprobar la fórmula, ¿verdad? Que no... Ajá. Ok, aquí está. Corriente de desplazamiento. Ajá, y era epsilon, que en este caso suponemos que es en el pasillo, por eso le puse epsilon cero, por el cambio del flujo con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, sí, esa sería, ajá, vamos a ver, el campo eléctrico fuera del cilindro, si el campo eléctrico está dirigido en la dirección presentada, encuentre una expresión para calcular la corriente de desplazamiento en términos de la posición radial y el tiempo. ¿Ok? Entonces, como hay que buscarlo en términos de la posición radial, cuando el radio es menor a r, entonces vamos a sacar un área que tengamos acá, ¿ok? Y el campo magnético, este es variable en el tiempo, ajá. Pero vamos a ver, el campo eléctrico es uniforme. No es constante, pero sí es uniforme. Uniforme significa que tiene el mismo valor a lo largo de todo el espacio. Por lo tanto, el flujo eléctrico que vamos a tener ahí en un área menor al radio total va a ser igual a la integral desde cero hasta r minúscula, si lo quieren hacer así, de epsilon, vamos a ver, sería del cambio del flujo, entonces sería el campo eléctrico, producto punto diferencial de área. Y en este caso aplica lo de la primer consulta. ¿Qué dirección de área tomamos? Y la misma del campo eléctrico. ¿Para qué? Para que ese flujo me dé positivo. Entonces esto simplemente sería el campo eléctrico por el diferencial de área. Y ese diferencial de área sería pi por r al cuadrado. ¿Ok? Si quieren el DDA, lo pueden ver. Como estamos hablando de una parte circular, sería 2πr ddr. Al integrarlo, quedaría entonces pi por r al cuadrado. Entonces ya tenemos el flujo eléctrico. Y cuando nosotros derivamos ese flujo, obtenemos la corriente de desplazamiento, que sería epsilon sub 0
esto permanece constante y el campo eléctrico es el que varía. A este le voy a poner que a esto le voy a llamar un, no, voy a llamarle A. Bueno, no, ¿cómo le llamamos a eso? Para no tener que escribirlo todo. Voy a llamarle S. Entonces, esa expresión 1,67 por 10 a la menos, por 10 a la 9, a eso le voy a llamar S por la derivada de t cuadrado, que sería 2t, ¿ok? Y esta sería entonces la expresión de la corriente de desplazamiento. Y nada más habría que pasar, cambiar este por 8,82 por 10 a la menos por 10 a la menos 12. R queda en términos de R por 1,67 por 10 a la 9 por 2 por T. Sí, medio parecido, profe. Entonces sí, está bien, gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Ok, ahí nada más recordemos que si estamos acá para un radio mayor, lo que tendríamos que tomarlo sería hasta el radio total, porque no hay campo eléctrico más allá de ese radio R mayúscula. Entonces ahí nada más, ¿verdad? Que no lo preguntan en el ejercicio, pero para que lo tengan en cuenta. Ajá. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Y Fernanda, ese que eliminó? ¿Era algún otro ejercicio o era el mismo? No, profe, era el mismo, solo que estaba rayado, entonces después no le gustaba o algo. Ah, no, no. Por mí no hay problema. Más bien es mejor cuando están rayados porque así sabe uno que si tiene que corregir alguna cosa. Ujú. Entonces, si los conceptos realmente se están entendiendo o no. Bueno, ¿alguien más con alguna otra duda o pregunta que tengan al respecto? Entonces, ahí espero soluciones. Ahí, con eso me ayudan bastante. Así reviso mucho más rápido los exámenes. ¿Ok? No sé, ¿alguien más con alguna otra duda o pregunta que tengan? Compañeros, compañeras. Ok, con el proyecto, ¿cómo les está yendo? Ahí va, profe. Sí. Ok. Ahí nada más para que lo tengan presente. Por cierto, ahora que veo aquí a Melissa, que ahí el grupo de ellos llegó ayer a consultarme una cosa y me parece que sería bueno decírselos. Si ustedes tienen que disminuir el ángulo o aumentar el ángulo para que se vea, digamos, más distancia de separación o menos distancia de separación, siéntanse en la libertad de hacer eso. ¿Ok? Ahí no sé si Melissa quiere ayudarme un poquito con la experiencia que tuvieron en el grupo o alguien del grupo de Melissa.
Ujú. Bueno, fue que, ahí me escuchan, sí. Sí. Ok. No, cuando nosotros estábamos utilizando, bueno, para empezar, que el objeto donde vaya, el objeto de vidrio, digamos, no debe ser circular para que el rayo sí pueda hacer su función, porque si no incide en un ángulo recto siempre, entonces no funciona. Este, entonces sí debe ser rectangular, que puede ser tanto de vidrio como de plástico, que fue algo que también eh, aclaramos con el profe. Ujú. Y nosotros estábamos teniendo un problema nada más con el láser también, de ajustarlo bien para que sí pudiéramos ver el fenómeno que queríamos. Pero era nada más tener ese cuidado, digamos, de que sí puede ser tanto vidrio como plástico y que sí o sí tiene que ser rectangular. Ujú. Y ajustarle bien la altura también para que, bueno, lo que decían las instrucciones, de que no pegue con el plástico o con el vidrio en la base, sino que realmente pase a través del agua. Ujú. Sí, y también ustedes al final que disminuyeron el ángulo. Sí, sí lo tuvimos que disminuir porque como el rectángulo, o sea, bueno, fue el que usted nos prestó, que era Ujú. una base como de lapiceros, digamos, cuadrado, era muy pequeño. Entonces, cuando usábamos el ángulo de 40, me parece que era, no, era de 60 al inicio, este, donde salía justo pegada con una esquina de este cosito rectangular que era curviada, entonces no se veía muy bien el rayo cuando salía. Entonces lo que hicimos fue lo que usted nos dijo, de disminuir el ángulo para que ya pudiéramos observarlo bien. Ok, Ujú. entonces, sí, ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Ahí Bueno, quería usarla como ejemplo para, digamos, para que vean un poco ese, ¿verdad? Ese fenómeno y que en realidad este tipo de experimentos, por eso yo no pongo rígidos los ángulos o distancias o cosas, sino que más bien sea con respecto al material y a las cosas que ustedes van encontrando. Entonces, para que tengan, ¿verdad? Esa iniciativa de que si necesitan cambiar algo del experimento, lo pueden hacer con toda libertad. Ahí, por eso mismo es por lo que yo les pido que en una de las partes que ustedes expliquen el procedimiento que hicieron, porque así yo me doy cuenta qué cosas tuvieron que modificar o qué cosas no modificaron o cómo les fue un poco con eso y, ¿verdad? Para a la hora de revisarlo. Entonces, para tener eso en cuenta. Bueno, no sé si queda algún otro tema, alguna otra cosa que quieran que veamos, que revisemos ahí con eso. No sé si ahí José Félix, que tiene abierto el micrófono, iba a decir algo. O Manuel, que tiene abierto también el micrófono, iba a decir algo. Ok, José Félix. Entonces ahí ya lo cerró y no sé. ¿Alguna cuestión final? Profe, Sí, Felipe. digamos, lo del vector de pointing, eso es como bastante puntual, ¿no? No tiene como... No, um, no, eso es nada más la energía por unidad de área por unidad de tiempo. ok, ok. Y se calcula como E cruz B entre mu sub cero. Punto. ¿Verdad? Ahí nada más tener cuidado si le hablan del vector de Poynting completo, si les hablan la magnitud del vector de Poynting, porque sería el máximo, ¿verdad? El vector de Poynting máximo, si les hablan del vector de Poynting medio, que el medio es la mitad del máximo y es igual a la intensidad de la onda con la que se encuentra. Pero eso sería básicamente todo lo que le pueden, ¿verdad? Las diferencias que hay en eso del vector de Poynting. Tener nada más cuidado con esas cosas que les están preguntando. Ujú. Perfecto, profe. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda que tengan? Materia o ejercicios.
Ok, De mi parte no, profe. ok, Cristian. Excelente. Sí, profe, por mí Entonces, yo creo que yo también ya estaría todo. ok, perfecto. Entonces no me queda más que desearles la mejor de las suertes en este último examen. Y como les he dicho, ayúdenme bastante ahí. Ojalá revisar puros cienes, que de ahí eso es bastante rápido. Entonces, ahí espero que les vaya súper bien. Y de ahí, no tener que verlos ahí el otro semestre, ¿verdad? No porque no me haya gustado, sino, digamos, el grupo fue muy, muy ameno. Realmente me gustó bastante impartir este curso en este grupo y me parece digamos, el grupo al final sí sí terminó uniéndose bastante, digamos, o se vio bastante, este, ¿cómo es? Familiaridad entre todas las personas del grupo y me parece eso bastante positivo. Y sí, me gustaría, digamos, no porque no quiera verlos, sino porque más bien deseo que ojalá todos pudieran aprobar y aprobar bastante bien. Entonces, cualquier cosa ahí estaríamos hablando y de muchísima suerte. Y si gustan, dejamos entonces la clase de hoy hasta acá. Cualquier duda o consulta, con mucho gusto, ahí nada más me mandan al WhatsApp del grupo. Ahí estos días voy a estar revisando, voy a estar pasando lo que serían las listas de clase y todas esas cosas. Entonces ahí nada más para que lo tengan presente. Ok, entonces ahorita les subo el video y buenas tardes. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego, profe, Gracias, gracias. profe. No, profe, gracias, profe, hasta luego. Bueno, con gusto. Todo bien. Muchísimas Muchas gracias, profe. gracias. Nos vemos. Bueno, Muchis- profe, chao. muchísimas Chao. gracias, profe. Muchísimas Hasta luego.